Hola, nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por Alejandra Rosas, Jessica Nava, Jordi Bustamante y María Molina. Y les vamos a presentar nuestro catálogo de procedimientos especializados en naves industriales. El primer procedimiento será el sistema contra incendio. Como objetivo de un sistema de contraincendios es establecer medidas de protección contra incendios, garantizando la protección de la nave en sí y de los materiales y maquinaria que contenga, también especialmente de la seguridad de las personas. Como responsables e involucrados en la actividad se tiene al ingeniero de protección, que tiene como responsabilidad planear el sistema de protección contra incendios, tener conocimiento sobre los extintores de incendio y planear y seleccionar la colocación de los extintores. Otra persona responsable es el arquitecto, que tiene como responsabilidad diseñar la construcción del edificio, contratar a compañías para realizar el proyecto contra incendios. También el contratista de rociadores, que tiene como responsabilidad el diseño y la instalación del sistema de rociadores automáticos a fin de que el edificio cumpla con las normas de seguridad. Y por último tenemos al inspector de incendios, que se encarga de la vista final y de la verificación del proyecto. Condiciones y funcionamiento. La red de tuberías deberá proporcionar una autonomía durante 1 hora como mínimo. Como punto número 2 tenemos la red de tuberías. La red de tuberías de abastecimiento de agua estará formada por un anillo principal que estará encerrando en los 1500 metros cuadrados de perímetro. Como primer punto sería el punto A, distribución. Esto se refiere a que tiene que mantenerse alrededor de una cierta distancia dependiendo de las dimensiones de la nave industrial. Como punto número B de la red de tuberías tenemos el tipo de tubería, en donde se hace la selección de materiales y el acero conveniente para hacer una mejor selección frente a diversas situaciones climáticas. Pérdidas de carga. Las pérdidas de carga de la red se llevarán a cabo en el software de simulación. Bases de cálculo. Se hacen simulaciones sobre la red prediseñada para obtener posibles resultados del funcionamiento de la misma. En red se incluyen longitudes, diámetros y cotas. Los materiales para un sistema contra incendios son lanzaboquilla, racor, manómetro, soporte de manguera. El equipo utilizado pueden ser detectores de humo y gases, extintores, sistema de abastecimiento de agua, sistemas de extinción por espuma física, rociadores automáticos e hidrantes. El método de ejecución. Paso 1. Asegurar los materiales. Paso 2. Diseño. Paso 3. Software especializado. Paso 4. Elecciones de bombas. Paso 5. Elecciones de tuberías. Paso 6. Intervención de un arquitecto. Y paso 7. Verificación del sistema. El siguiente procedimiento es Growth en placas base. Uno de los objetivos de este procedimiento es agregar durabilidad, estabilidad de volúmenes, agrega precisión en base, agrega resistencia. Se utiliza para rellenar bases, anclajes y pequeños espacios. Posee una capacidad de realizar una transmisión uniforme de los esfuerzos contra la estructura apoyada y la cimentación o anclajes de la misma, haciendo que funcione todo como conjunto. Las responsabilidades involucradas dentro de la actividad son un ingeniero de diseño estructural. Como responsabilidad tiene calcular esfuerzos para cada una de las bases de vigas, obreros encargados de la correcta colocación del grout en placas base, el arquitecto hacer el diseño y el acabado, ingeniero de seguridad revisar que al final para asegurar la construcción libre de fallas. Como procedimiento tenemos la fase 1, que sería la planificación, fase 2 preparación y ajuste, fase 3 fijación, fase 4 encofrado, fase 5 mezcla, fase 6 vertido, fase 7 acabado. Los materiales involucrados son soldadura de filete, columna de acero, placa base, grouting, dado de concreto, tuerca y arandela, ancla y tuerca ancla. El equipo utilizado es un mezclador de aspas para mortero, una bomba grout, taladro de bajas revoluciones. Como método de ejecución tenemos paso 1, la superficie debe estar limpia, exenta de grasas para que la estructura no impida ninguna adherencia. Paso 2, si existe alguna enferradura expuesta se deberá
Quedar exenta de óxidos. Paso 3. Concreto debe saturarse con agua si exista agua superficial en el momento de la aplicación. Paso 4. Si se requiere hacer algún anclaje de las perforaciones representativas, se realizará de una forma trapezoidal y la más angosta en la parte superior. Paso 5. Para anclajes. Dar la forma del hongo al orificio iniciando el equipo de perforación. Eliminar por soplado o aspiración todo el polvo y humedecer con agua hasta saturar la superficie. Paso 6. Para vaciar la mezcla Grout debe confeccionarse moldes alrededor de la placa base. Los moldes no deben de absorber agua de la mezcla. Paso 7. Los moldes deben de quedar 5 a 10 centímetros separados de la placa para permitir el vaciado. Paso 8. La mezcla Grout se debe vaciar por un lado de la placa hasta que escurra el lado opuesto. Paso 9. La mezcla debe colocarse en forma continua, asegurándose de preparar la cantidad suficiente para cada aplicación. Muros tilt-up. Son muros delgados de concreto hechos en obra que han de dividirse en secciones llamadas paneles. Estos son colocados directamente sobre la losa del piso de la estructura para que una vez alcanzada su resistencia máxima, sean levantados con una grúa y colocados sobre los cimientos u otro medio de soporte en la construcción, formando los muros exteriores, tal es el caso de alguna nave industrial. Procedimiento. De manera general, la elaboración de los muros tilt-up se puede dividir en 6 etapas, que son las que mencionaré a continuación. La primera etapa es la preparación de placas, chaflanes y molduras. En esta etapa es importante revisar las placas que se conectarán a la cimentación, al igual que las placas de conexión entre los muros y las placas en donde se soportará la estructura, o llamadas también ménsulas para apoyar a los largueros. También se debe de hacer la selección de insertos, que estos son los que nos permitirán elevar los muros tilt-up con ayuda de las grúas. Y por último, revisar los chaflanes y las molduras, que servirán para el diseño del muro tilt-up. Segunda etapa, preparación del área, cimbrado y armado. En la primera actividad prepararemos un área totalmente limpia, nivelada y con el acabado completamente pulido. Esta área se puede construir sobre el mismo piso ya colado de la edificación, o sobre un área colada fuera de la edificación. La segunda actividad consiste en preparar la cimbra para colar los muros, en la cual se coloca una frontera para las aberturas de puertas y ventanas. La tercera actividad es el habilitado y colocación de acero. En esta actividad debemos de tomar en cuenta todo el acero necesario para crear el muro, así como el acero adicional que se requiera para las aberturas, las traves, bajadas pluviales, ventanas, etc. Cuarta actividad. Una vez terminado de colar el acero de refuerzo, se deberán colocar todas las placas embebidas de conexión, verificando perfectamente su posición, así como los insertos para el montaje. Quinta actividad. Es importante dejar todas las aberturas para las instalaciones que atravesarán el muro, ya que las preparaciones que se omitan deberán de realizarse cuando el muro ya esté montado, lo que complica el trabajo, además de dañar al mismo muro y poder generar agrietamientos. Tercera etapa, colado de muros. En esta etapa, antes del colado de muros, es conveniente realizar trabajos previos de limpieza, ya que durante la colocación de las molduras y del acero tienden a quedar algunos residuos de madera, plástico, alambre, etc. Y en el vaciado del concreto, es importante revisar que el concreto sea el correcto en cuanto a resistencia y revenimiento, ya que son los puntos más importantes para el fraguado del concreto
y para su pulido. Cuarta etapa: preparación para el izaje de muros. Para la primera actividad, solamente se revisará que las placas estén correctamente colocadas en la corona de la cimentación. Para la segunda actividad, se deberá preparar el terreno por el cual se desplazará la grúa y se ubicará para el montaje de los muros tilt-up. Para la tercera actividad, es importante la colocación de un tramo de ángulo de entre 30 y 60 centímetros de longitud en la cimentación para poder alinear los muros. En la cuarta actividad, es importante comenzar a retirar todo el concreto que se haya quedado encima de las placas, descimbrar cantos de muros y limpiar completamente el muro. En la quinta actividad, que es la colocación de ménsulas, nos servirán para soportar las armaduras principales de la cubierta. En este trabajo se requiere de un topógrafo para que proporcione el nivel correcto y evitar posteriormente ajustes. Quinta etapa: colocación de apuntalamientos, cables e izaje de muros. En la primera actividad ubicaremos los insertos, retiraremos la tapa de protección que traen para que no les penetre concreto y por tanto que no se dañen. Para la segunda actividad colocaremos los puntales de la siguiente manera: se ubica el inserto, se atornilla el extremo del apuntalamiento o del puntal junto con el inserto y se tiende el apuntalamiento sobre el muro. El mínimo de apuntalamiento que debe llevar un muro es de 2 piezas. Estos a una inclinación o a un ángulo de 45 a 60 grados. Para la tercera actividad, la elección de la capacidad de la grúa para el izaje de los muros tilt-up también se debe ver reflejada en la capacidad de carga del balancín, que es el conjunto de estrobos, poleas y grilletas, ya que es un punto muy importante para la seguridad del trabajo. La cuarta actividad, que es el izaje de muro, que se refiere a todas las operaciones necesarias para poder mover aquellos muros, requeriremos de 3 personas o 3 cargos principales, que el primero es operador de grúa y a un coordinador de movimientos. El segundo es de topografía y el tercero es de montadores. Para la quinta actividad, una vez colocados los muros en su lugar, se realizan las conexiones que servirán para darle estabilidad, dejándolos apuntalados hasta que se complete la construcción de la estructura interna de la nave, así como la cimentación y conexión al firme. Sexta y última etapa: retiro de puntales, rezanes y pintura. En la primera actividad se procederá a retirar los puntales de los muros una vez que la estructura del techo haya quedado unida de manera definida a estos y la franja perimetral de firme se quedará colado. Para la segunda actividad es necesario resanar los lugares de conexión de los apuntalamientos, así como las zonas donde existan porosidades o errores de colado. El resane debe quedar completamente liso, ya que de existir un acabado poroso se verá reflejado en la pintura. Para la tercera actividad es posible que alguna moldura pueda llegar a desplazarse durante el colado de los muros, por lo que se verán torcidas o desalineadas. Es conveniente que durante el izaje de los muros se aprecie si existen molduras dañadas y, de ser así, es conveniente repararlas lo más pronto posible para evitar contratiempos. Para la cuarta actividad es recomendable lavar los muros, ya que por el proceso de construcción
pueden tener polvo, grasa, etc., lo cual puede generar que no exista buena adherencia entre la pintura y el muro. Sistema HVAC es un sistema de climatización y ventilación. Actúa como calefacción en invierno y como refrigeración en verano. Su finalidad es la de proporcionar al usuario un ambiente interior cuya temperatura, tasa de humedad relativa y purificación del aire sean confortables. Paso 1. Instalación de saneamiento para una nave. Se prevé realizar con una tubería de PVC de diámetros 40, 50, 60, 80, 110, 125, 160 y 200 milímetros, complementados con las correspondientes arquetas a pie de bajante, arquetas de registro, arquetas sumidero sifónico, sumideros de calzada y cámara de separación de fangos según sus planos. El número 2 es la instalación de agua sanitaria, fría y caliente. La instalación de fontanería se acometerá a la toma a pie de parcela de la República del Polígono Industrial. Será un tubo de polietileno de alta densidad de diámetros 10, 16, 20, 25 y 32 milímetros, válvulas de esfera, llaves de escuadra, válvulas antirretornos, tomas y grifos. Paso número 3. Instalación eléctrica. Se conectará la acometida existente a pie de parcela. Se alimentará con una tensión de servicio de 380 voltios. Se establecerán las necesidades de iluminación a las distintas dependencias según la legislación vigente para cada zona de la industria. Paso número 4. Instalaciones de seguridad. Se prevé la instalación de 19 extintores manuales de polvo ABC 6 kg y 5 extintores manuales de CO2 de 5 kg. Los primeros son de uso común y los 5 restantes se utilizarán para no dañar la instalación eléctrica y la maquinaria. Paso número 5. Instalaciones de climatización. Se prevé la instalación de este mismo mediante bombas de calor reflejadas tanto en el manejo de cálculo como en los planos correspondientes. Paso número 6. Instalación de ventilación, extracción de polvo. Se instalará un sistema de ventilación en la zona de envasado y empaquetado, de modo que se consiga una presión en el interior de esta dependencia superior que la del resto de las dependencias, de forma que el volumen de impulsión sea aproximadamente un 20% superior al volumen de extracción. A continuación les voy a hablar sobre los andenes de carga. Son instalaciones para agilizar la llegada y salida de los vehículos donde se transportan los productos o materiales de la empresa. Estos andenes permiten una rápida y segura descarga de la mercancía desde los vehículos, lo que supone un ahorro en tiempo y gastos. Procedimiento. Número 1. Detalles inteligentes para una conexión óptima. Es un requisito previo básico para un funcionamiento prolongado. Los detalles de montaje inteligente apoyan el montaje de vertido hasta una altura de 250 milímetros. Con escuadras de ajuste atornillables se puede nivelar muy fácilmente la rampa niveladora. Los anclajes planos especialmente estables permiten una unión estable de forma permanente. Los orificios de ventilación en el premarco rebajado evitan de forma fiable los puntos débiles en la conexión estructural, ya que se puede escapar el aire al compactarse el hormigón. Número 2. Larga vida útil y transiciones suaves.
Colocar las ranuras frazadas indican exactamente la posición y la longitud de la soldadura óptima. Proporciona además una superficie lisa y una transición suave desde el suelo de la nave al circular por la rampa niveladora. Número 3. Protección del edificio. Colocar tope de goma y acero. Número 4. Construcción certificada y diseño estilizado. Se refiere a los túneles isotérmicos. Estos cumplen los requisitos de estabilidad y seguridad. Carga sostenible. La puerta de la nave y las puertas del vehículo solamente se abren cuando es realmente necesario. El camión se acopla con las puertas del vehículo cerradas. Todos los componentes están adaptados entre sí de forma óptima, desde los asistentes de acoplamiento, el abrigo de muelle y la rampa niveladora hasta los topes de goma móviles. Número 6. Altura adecuada. Una altura adecuada de la puerta hace que el camión pueda desequipar bien los materiales. Número 7. Instalar cuadros de maniobra. Manipula la puerta para abrirla o cerrarla en el momento de una carga o descarga. El equipo que se utiliza para el andén de carga es el cajón para equipamiento de materiales. Es donde se resguardan los materiales que se transportan a su destino, y las rampas para descargar y cargar materiales o también para transportar los vehículos. Instalaciones eléctricas. Para los procedimientos realizados en naves industriales hay que considerar el tamaño y la función de estas. Previo al inicio de la instalación, se debe contar con los planos y la memoria de cálculo realizada por un ingeniero electricista especializado. Las especificaciones generales que se siguen en los procedimientos de instalación eléctrica correspondiente a naves industriales son las siguientes. Equipo y componentes. El equipo a utilizar estará determinado por las dimensiones del edificio. Los elementos más importantes con los que se debe contar son cables de diferentes tipos, como los cables conductores, cables para la acometida, cables no conductores, cable coaxial, entre otros. Ductos, generadores, lámparas y luminarias, tableros inteligentes de alumbrado y control, tableros de fuerza, tableros de potencia. Cajas eléctricas como la caja de derivación o caja de paso. Interruptores, contactos, conductores de puesta a tierra, conductores aislados, conductores neutros y de acometida. Procedimiento. Antes de realizar la instalación propiamente, se debe contar con el diseño y proyecto eléctrico. Para esto, se tiene que conocer el alcance del proyecto y las dimensiones totales de cada área en donde se instalará electricidad. El proyecto eléctrico incluye los planos y las memorias técnico-descriptivas. Es aquí donde se deben establecer los valores de tensión, ampacidad, potencia, diámetros de cables, etc. Como consideraciones generales, deben tomarse en cuenta las características de la fuente de suministro, la naturaleza de la demanda, las condiciones ambientales, como son la temperatura exterior e interior, esto para poder realizar los cálculos. Entre estos cálculos se encuentran la superficie del edificio, la cuantificación de la maquinaria del edificio, el alumbrado, la cuantificación de lámparas y luminarias, y la cuantificación del alumbrado de emergencia. Otros cálculos que deben considerar a la hora de diseñar una instalación eléctrica son la luminiscencia o total de luz que se espera tener en cada área. Como siguiente paso, se realiza la instalación de acometida y derivación individual. Es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección. Se puede contar con una o más cajas generales de protección. La empresa suministradora establece las especificaciones de estas. De las cajas sale la línea que va al cuadro general de fuerza y de alumbrado, del que procederán todas las líneas de los diferentes cuadros secundarios. La acometida se encuentra situada en la acera de la vía pública, mientras que la caja general de protección se encuentra en el muro. Posteriormente se realiza la instalación de líneas principales e instalaciones interiores. Estas están formadas por cables multipolares o unipolares. Después se realiza la instalación de dispositivos de interrupción y puesta a tierra.
Este paso sirve para evitar las sobrecargas y cortos circuitos. Finalmente, se procede a la instalación de lámparas, luminarias y accesorios. Se debe incluir también la iluminación de emergencia. Existen programas especializados en el cálculo de estos elementos para las instalaciones en edificios, como por ejemplo Dialux. Instalaciones hidráulicas. Al igual que la instalación eléctrica, el tipo de instalación hidráulica que se realizará en la nave industrial quedará determinado por las actividades que en ella se realicen. Dependiendo de estas, se diseña y se hacen los cálculos. Los materiales generales son ductos, válvulas, muebles como excusados, lavabos, etc., conexiones, tubos, llaves, calentadores, bombas y tanques hidroneumáticos. Procedimiento. Diseño y memoria de cálculo. Para el caso de los usos industriales, se toman parámetros específicos. Por ejemplo, la aportación de aguas negras. Para las áreas industriales, se tomará la aportación de aguas negras considerando la posibilidad de regular, tratar y reusar sus caudales dentro de las propias industrias, antes de hacer las descargas a la red. Gastos de diseño. El gasto medio diario expresado en 1/segundo incluye a usos industriales. Acometida. Para la instalación de la acometida debe disponerse de llave de toma de carga sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abre el paso a la acometida. Tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Llave de corte en el exterior de la propiedad. Para la elección de la trayectoria de la acometida debe considerarse la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión, capacidad de flujo, flexibilidad, conexiones y accesorios, y métodos y costos de instalación. La empresa administradora local es la que dará los datos sobre la presión. Instalación general. Para la instalación de los ductos, tuberías y accesorios se toman las siguientes consideraciones. Fijar las tuberías a la estructura para evitar deformaciones y vibraciones. Dotar de pendiente. Colocación de lavabos, inodoros y accesorios. Una vez que la instalación hidráulica esté conectada a la red sanitaria, se podrán colocar los baños con los muebles correspondientes. Control de planos. Objetivo. El objeto de este procedimiento es indicar cómo controlar y distribuir planos de proyectos para la construcción de una nave industrial, otorgándonos un mayor orden. Responsabilidades. Existen 4 personas encargadas del control de planos. La primera es el jefe de unidad de estudio. Esta se encarga de la asignación de planos en la unidad de estudio, así como el mantenimiento de planos. La segunda persona es el asistente de unidad de estudio, que se encarga del mantenimiento de planos en la unidad de estudio, junto con el jefe de unidad de estudio, por supuesto. Y la tercera persona es el gerente de proyecto y o administrador de obra, dependiendo sea el caso del contratista. Sus responsabilidades son la asignación de planos en obra, así como del mantenimiento de planos. Y por último, el asistente técnico de obra, que será auxiliar del gerente de proyecto con el mantenimiento de planos en la obra. Procedimiento. Para realizar el procedimiento necesitamos de cierto equipo, tal es el caso de un servidor de estudio para recibir y manejar los planos digitales, así como la información que tiene cada uno. El segundo caso es el gabinete para planos o el planero, cuando se reciben planos impresos. Método de ejecución. Durante el método de ejecución se realizará el control de planos en 2 etapas. La primera es la etapa del estudio de propuesta y en la etapa de construcción. Primera etapa de control de planos. Esta etapa se divide en 5 actividades, que la primera es estudio de planos. En esta actividad, la unidad de estudios recibe los planos ya sea en medio digital o impresos para el estudio del proyecto. Finalizando el estudio, se realiza el análisis de los planos,
y una vez hecho el análisis, si la propuesta que se tiene se adjudica, los planos se enrollan y se entregan al administrador de obra y o gerente de proyecto asignado a la obra. Después del análisis, si un plano es modificado por el cliente, la versión reemplazada se estampa con timbre obsoleto y siempre y cuando este plano esté impreso y se enrolla a la espera de finalizar el proyecto. Cuando la obra adjudicada o asignada finaliza, una copia de los planos de obra es devuelto doblado desde la obra hasta la unidad de estudio donde se archivan en bodega por 5 años. Y almacenamiento. Los planos de estudio no son devueltos a la unidad de estudio, se guardan con el resto de los antecedentes de obra. Segunda etapa de control de planos. En esta segunda etapa funciona de la misma manera que la etapa 1, solamente que en este caso se deberá hacer el registro de todos los planos que se reciban, se entreguen o se modifiquen.